Continuando con nuestro curso de Accountability, en este video vamos a revisar cómo lograr el compromiso individual de nuestros colaboradores al interior de la organización. Y esta es una de las preocupaciones fundamentales de los equipos directivos y también de los colaboradores, de poder cumplir de manera adecuada los objetivos, los indicadores y asumir nuestras responsabilidades de manera correcta, de manera pertinente y oportuna. Entonces, aquí hay un conjunto de pasos que se pueden implementar para potenciar este aspecto de cómo nosotros aseguramos el compromiso al interior de las organizaciones, ¿no? Y en definitiva, lo que se propone o lo que se sugiere en general es establecer un sistema con objetivos muy claros y un sistema de evaluación de desempeño en base a indicadores, ¿no? Este sistema es un sistema que está aprobado y está implementado a nivel del sector público en nuestro país, digamos, ¿no? Todo el sistema de evaluación de desempeño y el establecimiento de los distintos programas de mejoramiento de la gestión es prácticamente una institución que ya está instalada y todos los servicios públicos van desarrollando su agenda de manera coherente con estos requerimientos de poder establecer adecuadamente los objetivos, los indicadores y posteriormente la forma de medirlo. Y por lo tanto, todos los funcionarios en general y en el sector público hay mucha claridad respecto de la obligación o la responsabilidad de cumplir con los distintos indicadores. Y asimismo también entendemos, ¿no es verdad?, los incentivos que están detrás, ¿no? Los incentivos al desempeño colectivo, los incentivos al desempeño individual. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que nuestro país está bastante avanzado en esa materia. Es un sistema bastante maduro y robusto desde el punto de vista de poder contar con sistemas apropiados de evaluación de desempeño a nivel del sector público. Estas buenas prácticas nosotros podemos adaptarlas también, ¿eh? Podemos converger a modelos en conjunto, también pueden ser aplicados en el sector privado o en otro tipo de organización. Por lo tanto, esta cosa es una interacción entre el mundo público y el mundo privado, desde donde recogemos herramientas de uno y otro ámbito y podemos de esta forma fortalecer nuestros propios sistemas de evaluación de desempeño. No obstante, siempre es bueno desarrollar algunos consejos, algunas buenas prácticas desde el punto de vista de la experiencia que nosotros tenemos y que podemos compartir con ustedes. Por lo tanto, vamos a revisar más o menos estos pasos que yo creo que muchos de ustedes ya los tienen bastante claros, pero que es bueno repasar y acordar ciertos matices o ciertos elementos que pueden ser clave, ¿no? para potenciar este aspecto de la evaluación de desempeño. Es importante, en un primer paso, poder definir y comunicar las expectativas, ¿eh? Y este es un paso en el cual es muy relevante a principios de año, idealmente, poder conversar con los colaboradores en reuniones proactivas, en reuniones fuera incluso del espacio de la oficina, respecto de cuáles son las prioridades o las grandes líneas de trabajo para el área, ¿no? El poder establecer y definir y explicar y comunicar adecuadamente y oportunamente cuáles son los grandes lineamientos sobre los cuales la organización se va a manejar durante el periodo, durante el año en curso, es muy relevante para que todos los colaboradores puedan comprender, ¿no? Y no basta con hacerlo departamento por departamento, que sí, efectivamente hay que estar estableciendo esas prioridades unidad por unidad, pero también es importante hacer grandes jornadas de alineamiento respecto de las prioridades que va a tener ese año la organización con todos los miembros, con todos los colaboradores. Porque eso también fortalece la cohesión, fortalece el sentido de pertenencia y compromiso con respecto a los objetivos que tiene la organización para ese año. Es importante entender que las prioridades o las grandes iniciativas sobre las cuales van a estar los grandes esfuerzos dentro de la organización, tener en cuenta también el sentido respecto del entorno, ¿ya? Respecto del impacto que esto tiene no solamente en la organización, sino que también hacia la comunidad, hacia el medio ambiente, hacia el entorno, ¿ya? Hacia nuestros stakeholders en el caso del sector público, es decir, el nivel directivo, incluso el nivel político si son servicios públicos, y si es sector privado, sobre la base de nuestros accionistas, de nuestros inversionistas, de nuestro comité o equipo directivo, que tienen los ojos puestos, ¿no es verdad?, en esta inversión que es esta empresa, esta corporación, este negocio que esperan
que se logren grandes resultados, pero que estos impactan en el medio ambiente, impactan en la comunidad, impactan en las personas. Por lo tanto, las prioridades hay que establecerlas desde el punto de vista de los objetivos que queremos lograr, pero también de los impactos en la comunidad. Y desde este punto de vista tener en cuenta el segmento de clientes, los usuarios, y desarrollar a partir de esa mirada la empatía hacia quienes adquieren nuestros servicios, utilizan nuestros servicios, compran nuestros productos, adquieren nuestros servicios, y por lo tanto esa mirada global respecto de las expectativas, los focos, los énfasis, tiene que ser pertinentemente comunicada en forma oportuna y en la que todos puedan participar, sin temor a recibir posibles mejoras, porque todo eso va a contribuir a que los objetivos se puedan cumplir adecuadamente y con el esfuerzo y la participación de todos los colaboradores dentro de la organización. Por lo tanto, este punto es muy importante, ¿no? Establecer los objetivos y definir las prioridades y las responsabilidades de cada uno durante el año en curso. En una segunda etapa o en un segundo paso, como hemos colocado aquí, establecer ya de manera más precisa los indicadores de desempeño. Es decir, cuáles van a ser las medidas concretas con las cuales nosotros vamos a medir el desempeño de cada uno de los colaboradores dentro de la organización. Y asimismo también establecer cuáles van a ser las medidas de desempeño colectivo, en la que todos vamos a sumar, en la que todos vamos a contribuir al esfuerzo superior que está buscando la organización poder implementar, ¿no? Y por lo tanto es necesario aquí ya entrar en la parte más por así decirlo, numérica o en las métricas, ¿ya? Cuando establecemos indicadores, estamos estableciendo medidas con números, estamos estableciendo medidas con una cuantificación idealmente, y medidas que van a tener un tiempo determinado, van a tener un medio de verificación, es decir, cómo yo voy a comprobar que se cumplió un indicador X, y también vamos a tener otros aspectos, ¿no? ¿Quién va a ser responsable o quiénes son responsables de cumplir ese indicador? ¿Qué se necesita para poder cumplir ese indicador? Si es necesario contar con ciertos recursos que hay que solicitar para poder cumplir con ese indicador, etcétera, ¿no? Y aquí la recomendación, y que lo vamos a ver en un video posterior que va a tratar específicamente de la definición de los indicadores, las características, los requisitos y algunos ejemplos, pero sí, ya adelantándonos un poco a esa materia, especificar que los indicadores tienen que ser sí o sí medibles, tienen que ser realistas y tienen que estar ubicados en un espacio de tiempo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, son medidas concretas, ¿ya? Y esto puede ser, por ejemplo, porcentaje de cumplimiento de determinados estudios o informes a tal fecha, ¿ya? Se pueden establecer hitos de avance, ¿no? Por lo tanto, al ir sumando distintas ponderaciones, al final del periodo vamos a haber logrado el 100% del cumplimiento de ese indicador. Por ejemplo, otras medidas en números, número de informes, número de beneficios entregados, número de subsidios otorgados, número o cantidad de productos vendidos en el mercado, número de nuevos clientes, número de nuevos mercados, nuevos contratos adquiridos, etc. ¿Ya? Eso ya es un sentido más numérico, ¿no? Posteriormente vamos a ver otros ejemplos y otras medidas que pueden ser pertinentes, pero las más utilizadas son en cantidades, en números, en porcentaje, son como los indicadores que más se utilizan y que son los más convenientes para poder abarcar los objetivos de manera realista y pertinente. Por lo tanto, acá la recomendación es establecer indicadores de desempeño lo más cuantitativamente posible, es decir, con números y con medidas concretas. Un siguiente paso, un paso 3 por así decirlo, es implementar el sistema de evaluación a través de tableros de control, reportes, etc. Todas aquellas herramientas que permitan, por lo tanto, establecer de manera clara y concreta el cómo nosotros vamos a medir el desempeño. Por lo tanto, esta herramienta es fundamental, el tablero de control, ¿ya? El tablero de control incluso puede ser una planilla en Excel, en donde usted establece las prioridades, los objetivos, ¿no es verdad? Puede establecer también
las metas que se espera lograr, los indicadores para poder cumplir con esas metas. Se pueden establecer indicadores más intermedios, responsables, medios de verificación, etc. Usted puede ir abriendo la planilla, ¿no es verdad?, con distintas columnas en las cuales ahí usted va midiendo, y esa planilla en un archivo compartido usted la puede tener disponible para todos los equipos, digamos, con los distintos niveles de responsabilidad frente a la planilla, ¿no? Usted puede definir el que es responsable, el que solamente va a leer, etc. Esas son las ventajas que nos proporcionan las herramientas digitales y que nos permiten el trabajo colaborativo, por cierto, ¿no? Y por lo tanto, establecer también cuáles van a ser esos reportes, ¿ah? ¿Cómo yo voy a definir aquellos hitos a través de los cuales voy a medir el desempeño de los colaboradores y cuáles van a ser los reportes con los cuales yo voy a conversar con los colaboradores, ¿no? Y por lo tanto, vamos a tener quizás una acción de felicitaciones o de incentivar a aquel colaborador que tenga su tablero con verde, ¿no es verdad? Y aquellos que están con el tablero o con los indicadores más en rojo o al debe, digamos, respecto del hito que se debía cumplir, bueno, hay que conversar con aquellos colaboradores y en un sentido muy positivo y proactivo plantear oportunamente, ¿ah?, con la debida anticipación, por eso que esto hay que hacerlo permanentemente, ¿no? Con la debida anticipación plantear cuáles son las dificultades, cuáles son las prioridades, definir quizás ciertas tareas, probar otros métodos, algo no está resultando, etc. En general, en el sector público, ¿no es verdad?, no es tan fácil modificar los indicadores, ¿no? No es tan fácil que cuando algo no se cumple, yo voy y planteo un cambio. Tiene que ser una cosa muy excepcional como para que ustedes pudiesen negociar un cierto cambio en los indicadores. En general, la recomendación es no cambiar los indicadores, porque el no cumplimiento de un indicador tampoco significa que a lo mejor otros aspectos de la organización sí se cumplieron. Puede quedar un porcentaje de ciertas cosas que a lo mejor no pudieron cumplirse por X motivo, ¿no? Por una situación, una crisis mundial. Ya hemos visto nosotros crisis mundiales, como fue en su oportunidad el COVID, ¿no es verdad?, que nos obligó en los servicios públicos, hubo que replantear todos los sistemas de evaluación, hubo que modificar la forma de trabajo, la forma de registrar los procesos, etc. Todos nos recordamos de ese periodo y que fue bastante complejo, ¿no? Y que seguramente obligó a muchos servicios a redefinir prioridades, a redefinir recursos, etc., ¿no? Entonces, pero en general los indicadores no debieran modificarse, ¿ya? Al contrario, van a quedar ahí como elementos que hay que mirar como aprendizaje, ¿ya? Como elementos que hay que observar a futuro, ¿no es verdad? Y por lo tanto habrá los espacios de negociación pertinentes que permitan explicar por qué dichos indicadores no se cumplieron, ¿no? Por lo tanto hay un rango de acción, ¿ah? Esto no es al 100% obligatoriamente, ¿no? Acá hay rangos porque lo que nosotros buscamos es poder asegurar los objetivos de la organización, asegurar el sentido para el cual está creada la organización. Y en ese contexto, entonces, tener siempre en cuenta la misión, la visión y los valores de la organización, pero escrito, ojalá, en las paredes, en el computador, en los elementos corporativos de la organización, cosa que los colaboradores tengan en cuenta que la prioridad y las iniciativas van orientadas preferentemente y sobre la base de lo más importante de la organización, sobre la base del sentido final para el cual está creada esa organización. ¿Ya? Por lo tanto, desde eso nosotros construimos las prioridades. Y sí, pueden haber imponderables que no podamos manejar. Bueno, esos van a quedar ahí como elementos de mejora continua para el siguiente periodo, ¿no? En un próximo paso, o en un paso 4, hay que fomentar una cultura de la responsabilidad, ¿no? O una cultura de compromiso, ¿ya? Entonces, teniendo ya establecido el mecanismo a través del cual vamos a evaluar, teniendo establecidos los objetivos y los indicadores, lo que nosotros vamos a hacer entonces es fomentar una cultura que permita afianzar la responsabilidad frente a esos compromisos, ¿no? Por lo tanto, son aspectos que debemos considerar al establecer estos sistemas de objetivos y evaluación de desempeño para colaboradores, trabajadores, funcionarios, etc., ¿no? Bueno,
Haciendo un repaso global, recordemos entonces, paso número 1, definir y comunicar las expectativas oportunamente hacia cada uno de los colaboradores dentro de la organización, teniendo en claro entonces los objetivos y las responsabilidades muy bien claras frente a cada uno de los colaboradores de una empresa, de una organización, de un servicio, ¿no? Paso número 2, establecer los indicadores de desempeño. ¿Cómo vamos a medir el desempeño de nuestros colaboradores y el desempeño de la organización en general? Paso número 3, establecer el sistema de evaluación de desempeño con el cual yo me voy a manejar, ¿no? Y que la organización lo tenga súper claro y que permita entregar los reportes pertinentes y de manera oportuna a cada uno de los colaboradores, ¿no? Paso número 4, fomentar una cultura de responsabilidad, reconocer los logros, los avances, medir los riesgos y actuar anticipadamente. Asimismo, establecer aquellos mecanismos que permitan incentivar el cumplimiento de los objetivos, de los indicadores y por lo tanto premiar los logros, los avances y reconocerlos, ponerlos en la mesa. No pensar como directivo que aquello no tiene importancia. A veces un pequeño avance o un logro que costó, que tuvo sus esfuerzos, es importante para aquel funcionario o colaborador o trabajador que se le reconozca. Fue un esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, aquí también apelamos a la empatía, ¿no? A la empatía y la colaboración entre todos. Somos un equipo, miramos hacia el mismo lado y por lo tanto todos somos importantes porque son todos necesarios para poder cumplir los objetivos y las metas que están establecidas. Por lo tanto, es importante reconocer los logros y los avances, ¿ya? Reconocer al funcionario que logró finalizar una etapa o un compromiso que era importante para la organización, señalar cómo eso afecta el cumplimiento de los objetivos de la organización, resolver ciertos problemas que han sido difíciles y que finalmente se pudieron resolver y quedamos bien con la comunidad, quedamos bien con nuestros stakeholders, también son motivos para celebrar y reconocer frente a los colaboradores. No tiene nada de malo en un café, en una reunión de día lunes, de día martes o al cierre de la semana, el día viernes, reconocer estas instancias, ¿no? Y de manera simbólica establecer los incentivos que sean pertinentes para que los trabajadores se sientan, los colaboradores se sientan llanos a cumplir o a fortalecer su compromiso con los objetivos de la organización. Por lo tanto, esto es muy importante, ¿no? El establecer o reconocer los logros y los avances, ¿no? Este aspecto también es importante, ¿ah? Y si bien es cierto la bibliografía que habla sobre la accountability en el mundo entero, partiendo por las indicaciones de la OECD, que recomienda que los estados establezcan distintas medidas de accountability en el marco de la promoción de la transparencia, la disminución de la corrupción a nivel mundial, desde todo punto de vista, tanto para las organizaciones públicas y también las organizaciones privadas que están convocadas, y también pensando en la implementación de la Agenda 2030, que es un compromiso mundial, digamos, en el cual están todas las organizaciones con los énfasis, y usted notará en su planilla de objetivos, metas e indicadores, que a nivel de sector público, sobre todo, están establecidos los ejes respecto del cumplimiento de la Agenda 2030. Eso está, ¿no? Eso está difundido, está de manera hecha 100% la bajada a los distintos estamentos del sector público, y establece incluso no solamente reconocer o incentivar los logros, sino también establecer aquellas medidas disciplinarias o sanciones pertinentes, ¿ya? Y eso está, lo puede revisar en la bibliografía. Sin embargo, la palabra sanción, que si bien es cierto tiene que estar establecida, los servicios públicos están obligados a tener sus manuales, sus procedimientos internos para poder establecer o investigar las situaciones que puedan estar afectando el sentido de responsabilidad y los principios sobre los cuales se maneja la administración del Estado, ¿no es verdad? La transparencia, la eficiencia, etc. Teniendo presente el concepto de la sanción, aquí yo quiero proponer un
un elemento que se anticipa a aquellas situaciones que pueden ser incómodas incluso, ¿no? A nivel de los servicios públicos o incómodas incluso a nivel del sector privado, ¿no? Y esto es bien importante. La recomendación es medir o establecer los riesgos que tiene la organización antes de incurrir en posibles faltas que requieran o que impliquen una investigación o aplicar medidas disciplinarias o sancionatorias, que son las más incómodas, las medidas finales, y son las medidas que lamentamos y que ojalá no sucedan. Pero para que eso no ocurra, no solamente pensando en establecer claramente los objetivos y los indicadores, sino que también tener en cuenta a qué nos comprometemos y dónde estamos tomando riesgos como organización, digamos. Entonces, una recomendación que hemos establecido en las distintas organizaciones, hacer auditorías de riesgo, ¿ya? Entonces, no solamente pensando en la auditoría ex post, en la auditoría de cuenta, de revisión de cuenta final, esa que sucede después, cuando ya las cosas ya están hechas, hacemos las auditorías de manera posterior. Hay que establecer auditorías de riesgo preventivas que permitan de manera anticipada identificar cuáles son los niveles de riesgo dentro de la organización. Por ejemplo, y esto desde el punto de vista de mi propia experiencia, a veces nos encontramos con ciertas disparidades en el manejo de los recursos en algunos servicios públicos y también en el sector privado, en donde, por ejemplo, puede haber un trabajador, un colaborador o un funcionario que concentra gran cantidad de funciones que son críticas para la organización, o maneja o administra gran cantidad de recursos, ¿no? Y hay a lo mejor cierta disparidad con otros colegas que a lo mejor están a cargo de otras funciones, no nos cabe duda, ¿no es verdad? Pero que implican menos responsabilidades, ¿no? O menos compromiso desde el punto de vista del patrimonio del Estado, de los recursos del Estado que hay que resguardar pertinentemente, ¿no? Entonces, en todos los procesos debería establecerse cuáles son los riesgos, ¿no? Y esos riesgos cómo se van a manejar, ¿no? Entonces, si tenemos recursos a nuestro cargo, si son colaboradores, por ejemplo, que están en el área de atención de público, ¿ya? Definir cuáles son los mayores riesgos en esa función, ¿no es verdad? El mayor riesgo quizá es a lo mejor contar en un servicio de salud con alguna persona que tenga una situación de salud y que no sea atendida oportunamente, lo hemos visto, ¿no? Ahí hay un área de riesgo importante. Y si efectivamente tenemos funcionarios que están con muchas tareas, grandes niveles de responsabilidad, y eso es un elemento crítico para la organización, hay que poner la atención y centrarse en cómo vamos a manejar esas situaciones críticas. Tenemos que anticiparnos y tenemos que actuar de manera preventiva respecto de los posibles procesos que puedan ser afectados por imponderables, por situaciones que puedan comprometer la fe, la seguridad y las expectativas de la comunidad o de los clientes, ¿ya? Si nosotros hacemos en el sector privado, entregamos productos, hacemos distribución logística a lo largo de todo el país, bueno, puede haber un nivel de riesgo importante o un área crítica importante respecto de la entrega de esos productos en la fecha que corresponde, ¿verdad? Porque ese cliente tiene una expectativa de recibir un producto en una determinada fecha. Y quedan muy mal las empresas cuando esas expectativas, no se cumplen, ¿ya? Por lo tanto, estos aspectos son importantes. Medir el riesgo y establecer dónde están los puntos críticos y cómo yo voy a actuar y voy a suplir cuando sucedan situaciones que nosotros no queremos que sucedan, y cómo nosotros nos vamos a anticipar y vamos a colocar los mecanismos y los procedimientos y los controles pertinentes y oportunos para evitar que estas situaciones sucedan. Eso antes de aplicar las medidas sancionatorias o las medidas que ya es la parte final, ya cuando los hechos están consumados, ahí establecemos las responsabilidades, ¿no es verdad? Y las sanciones pertinentes, y más que las sanciones, las mejoras posibles, ¿no? Y cuáles van a ser los aspectos que nosotros vamos a mejorar e incorporar en nuestros procesos. Por eso que también, desde el punto de vista del establecimiento de los niveles de responsabilidad, de las sanciones, o de los informes, o de las anotaciones negativas hacia un trabajador, o los llamados de atención respecto de ciertas situaciones que no deberían suceder, son aspectos que nosotros debemos conocer.